día, ¿no? Que todo es muy importante y ojalá que hablemos todo. Recordemos que estamos hablando de la reforma, esta propuesta de reforma, del proyecto de reforma de la 24.901, lo que atañe exclusivamente a los cambios en la educación. Creo que después tendríamos que hacer una o dos o tres propuestas para votar cuál es la más conveniente y que salga de esta asamblea. Ya que hablaste de la ley del cheque y la que dijo la Silvia Berzaneri, acá hay personas que están en la ley del cheque, el caso de Douglas, si nos podés ilustrar un poquito, Douglas, sobre el tema de ley, componen por el comité asesor la ley del cheque. Hola, buenas tardes. La verdad es que no tengo mucho más que agregar, que el señor fue muy explícito y lo que dijo fue muy claro. Lo que no hay más que hacer es que enfatizar en que entren a la página de CONADIS, busquen los 24 programas y se pongan a leerlos bien, porque son varios programas y son para las ONG, para las OG, para las personas con discapacidad, y hay para muchas cosas que se pueden financiar a través de la ley de cheque. Y realmente la difusión es lo que falta y el hecho de ver que los programas se pueden usar y están ahí para eso. Realmente fue muy claro y realmente lo felicito, señor, porque lo que dijo fue exactamente lo que es y no tengo nada más que agregar en ese aspecto. Gracias, Douglas. ¿Ana? Ana Dorna, Polamia. Quería un poco volver al tema que nos convoca, tiene que ver con la reforma de la ley. Y bueno, al respecto quería señalar que realmente entiendo que estamos en un proceso muy interesante de la educación argentina, donde recién en estos últimos años se está incluyendo a niños con discapacidad y que todavía se está viendo cómo es esta modalidad. Es decir, que los argentinos no encontramos aún un patrón para que los apoyos sean reales. Como bien dicen, hace falta presupuesto, hace falta profesionales con experiencia, pero también hace falta una práctica, y eso lleva su tiempo. Yo creo que me parece que podemos pensar en que podemos mirar a aquellos países donde la educación inclusiva es plena y cuál fue el fracaso también de esos países, que tienen que ver que justamente sacaron todos los dispositivos de educación especial y como bien acá los testimonios han contado, hay niños que no se pueden incluir en la educación común y pulularon un montón de institutos privados que lo tienen que pagar la propia gente, porque ya no existe más ese dispositivo desde el Estado. Y me parece que es muy peligroso. Creo que nos tendríamos que seguir dando tiempo de desarrollar este proceso de inclusión, al mejor estilo argentino, creativo como somos, y que en algunos años más sí podríamos quizás pensar en alguna reforma. Digamos que hacer las cosas como de abajo para arriba, en vez de que haya una ley que tenemos que hacer, seguir experimentando y después el día de mañana reglamentar y decretar o modificar la ley. Bueno, eso, me parece que esa sería una manera de hacer las cosas. No, hay otra cosa, sí. Que una de las propuestas que también hago es que la elección tiene que estar hecha de la educación que uno quiere para su hijo entre la familia y la escuela, porque realmente hay saberes compartidos, hay cuestiones que se manifiestan en el hogar y que los padres y que los familiares pueden entender qué es lo que le pasa al niño y cuánto aprende y no se manifiesta en la escuela, o al revés. ¿No es cierto? Entonces que en la escuela pueden decir no aprende nada o sí aprende y la familia esto no lo notan. Entonces realmente tendría que ser una decisión conjunta donde este chico educarse. Pero para eso tiene que haber alternativas y no derogar una por otra. Gracias, Ana. Bueno, hay varios pedidos de palabras, allá está San Luis. Después, si queda tiempo, la mesa le pediría a Dave. Bueno, ¿cómo no? Habría que agregar un punto de orden del día. Tratemos de terminar el punto de orden del día, si es tan amable, por favor. Y tratemos de no salirnos. Bueno, porque también
también está la gente de ADEI, la asociación ADEI, que es muy importante escuchar la opinión de ADEI, que hace integración escolar y que, digamos, puede aportar algo sobre este proyecto de reforma. Sí, tiene la palabra San Luis. Buenas tardes, mi nombre es Javier González, presidente de la Asociación Civil Integración La Toma. El nombre La Toma porque mi localidad a donde resido lleva ese nombre. Si bien estaba escuchando recién a la señora, yo creo que los niños con discapacidad siempre fueron incluidos, pero me parece que mal incluidos, o integrados pero mal integrados. Lo que pasa es que coincido plenamente con las palabras que dijo la señora, no recuerdo su nombre, Beatriz, coincido con las palabras suyas. Creo que los papás, nosotros en este momento estamos trabajando, haciendo un censo poblacional de las personas con discapacidad y vamos encontrando en el camino muchas falencias, muchas necesidades, derechos que deben cumplirse y que no se cumplen. Si bien nosotros en este momento contamos en San Luis con como le decía a usted, señor presidente, hace un ratito antes de comenzar, ¿no es cierto?, la asamblea, le decía que estamos contando con el gobierno de la provincia de San Luis, que está aportando muchísimo. Realmente, en nuestro caso particular, de que estamos trabajando para las personas con discapacidad, en ayudarnos, por ejemplo, que se dé el cumplimiento a lo que es el boleto, a lo que es el boleto gratuito, ¿no?, dentro del territorio provincial, a lo que es la educación, que los niños deben ser insertados escolarmente en las aulas comunes. Si bien yo no comparto en lo personal de que se haga otra ley o que vaya a haber otra aprobación de otra ley sin antes tener, ¿no es cierto?, lo que decía la señora, las garantías necesarias, porque aún estando la 24.901 vigente, muchos de nosotros sabemos lo que cuesta y que los papás tienen que ir a luchar y a pelear para que la obra social pague el costo de lo que debe pagar para que su hijo pueda estudiar. Eso es todo. Sí, damos la palabra por allá. Allá entonces. Buenas noches, mi nombre es Lili Ramírez, yo soy mamá de dos personas con... Disculpame, ¿el nombre cómo es? Lili Ramírez, de la ONG El Árbol de la Vida. Yo soy mamá de dos personas con discapacidad X frágil, uno con síndrome de autismo grave, severo, y otro con Asperger. Tuvieron síndrome de Asperger. Los dos tuvieron la posibilidad de muy pequeños de una inclusión educativa, pero al cumplir los 3 años y medio fueron rechazados los dos de las instituciones. Tengo 3 hijos en realidad. El mayor no tiene problemas, o sea, un alumno brillante y no tuvo ningún problema. El del medio, que se llama Roberto, él sí, con un autismo grave, sin habla, digamos, sin comunicación oral y con todos los problemas, digamos, derivados de lo que significa un autismo grave. En estos momentos mi hijo tiene 29 años, ha pasado por centro de día, centro educativo terapéutico y tuvo que volver a centro de día. Nosotros hemos iniciado una asociación civil en el año 2007 donde trabajamos la problemática biopsicosocial de los padres, del vínculo y todo lo que significa, digamos, el duelo familiar. Lo que me lleva, digamos, a la reflexión en esto es que uno de mis hijos con síndrome de Asperger, que a los 12 años empezó con toda la problemática debido a un accidente de tránsito, pudo terminar el secundario y en estos momentos está haciendo el CBC para estudiar medicina. Con muchas dificultades, porque es muy depresivo, pero es muy inteligente a la vez. Es muy ahorrativo y es el eje fundamental de mi casa. Estamos llevando adelante una ONG, una asociación civil y un centro de día que hace 4 años estamos pidiendo
a las autoridades del gobierno de la ciudad que nos den la habilitación del centro. Entonces ellos nos dijeron que como es un ente autárquico, nos han dado una providencia, el Ministerio de Salud, a nosotros para funcionar como centro de salud mental, que no nos reconoce la superintendencia. Estamos atendiendo personas de PAMI hace 4 años sin un peso, solamente 2 personas de ojos les pagan, 2 personas. Uno es mi hijo y otro es una persona con discapacidad visual y autismo. Entonces, los padres estamos sosteniendo un dispositivo que cuesta todos los meses 47.000 pesos, 17 profesionales, que atendemos a la gente del barrio, atendemos a las personas del barrio, en bajos bloques. Respecto al tema de la educación... La educación inclusiva, vamos a la educación inclusiva, se puede dar porque en realidad nosotros como padres que hemos sufrido, digamos, esta problemática de la doble vulnerabilidad social, tenemos presente de que hemos sufrido rechazos en las instituciones educativas comunes, pero sin embargo nuestros hijos pueden, yo creo, y estoy convencida de que con una buena educación, con un buen equipo interdisciplinario, ellos pueden ser capacitados para dar en forma pausada y lenta sus exámenes y luego poder ir, sobre todo los que tienen problemáticas de salud mental y biopsicosociales. Entonces, somos los que son los invisibilizados, digamos, del sistema. Yo hace mucho estoy participando del programa Universidad y Discapacidad en las Facultades Sociales. Hemos hecho encuestas y los que se dan de baja son los chicos que sufren depresión, han sufrido alguna problemática mental, pero nadie va y los busca. Entonces, son los que vienen, digamos, en el embudo. No los buscan más, no saben más, están deprimidos, pero uno ve la problemática, como habían dicho algún participante, de que los ciegos, los sordos, las personas con discapacidad motora son visibles, pero las personas con discapacidad mental no acceden al cupo laboral, por ejemplo. Entonces, nuestra ONG trabaja en prevención primaria de la salud. Prevención primaria de la salud, nuestro padrino fue el doctor Pablo Rosales, que en paz descanse, y él decía que el principal artículo de la convención es el artículo 8. El artículo 8 es concientización. Entonces, va a llevar 20, 30 años en bajar la convención. Nosotros no tenemos que malinterpretar a la convención. Tiene que existir, coexistir, pero basados, digamos, en nuevos proyectos, no los que están ahora. Hay habilitaciones que dan de 30 a 50 y que hay 50, 100, 200 personas dentro. Entonces, eso me lo dijo el mismo jefe de habilitaciones especiales. Entonces yo digo, hace más de un año que tenemos nosotros el expediente sin observaciones. Está encajonado. No puede ser que porque haya mala interpretación en todo lo que es, digamos, la interpretación de la educación inclusiva, van nuestros hijos a quedar aislados. No, nosotros tenemos que incluirlos en la comunidad, que es lo que nosotros tratamos de hacer desde nuestra asociación civil. Grupos reducidos, no bueno, grupos de 100 o 50. te pedimos que redondees Muchas porque... gracias. ¿Está? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. Les recordamos, en la mesa estamos tratando el punto de orden del día, está en consideración reforma de la 24.901 o proyecto de reforma, cambios propuestos en la educación. Hasta ahora en la mesa acá tenemos en realidad una aproximación de 3 propuestas, 3 mociones, que sería bueno que ya vayamos concluyendo y pasemos a votar si es la idea de sacar un documento que más no sea interno o que nos circulemos por mail entre nosotros. Hay una propuesta, la más concreta nos parece en la mesa, es la de Beatriz Pérez, otra la doctora Albertino y Ana Dorma por la AMIA,
son tres propuestas distintas, pero que al mismo tiempo se podrían integrar. Si las entendimos bien, en todo caso ustedes mismos las van a repetir. Si la gente de ADEI no opina, yo le diría un poquito a la gente de ADEI, porque bueno, digo a gente de ADEI porque bueno, está Ana Brusco, que es una especialista de muchos años, reconocidísima en el tema educativo, o Graciela Ricci, y si no, seguimos dando la palabra y ya vamos redondeando. Recuerdo de vuelta el punto, proyecto de reforma de ley 24.901, cambio propuesto en educación. Tratemos de apuntar a eso para ir redondeando y ya ir votando alguna moción para emitir el documento o un comentario. ¿Alguien tiene uso de la palabra? Sí. Y después Daniel Lipani. Bueno, buenas tardes. Yo vengo en representación de la Asociación Asperger Argentina y bueno, en el caso particular mío, tengo un hijo que está pasando a tercer año de la secundaria con Asperger y la semana que viene va a recibir el alta de su psicóloga. Tengo una nena con diagnóstico de autismo a los 4 años y que cursó toda la primaria, está ahora en sexto grado, pasa a sexto grado, incluida. El hermano con Asperger, toda la primaria incluido, la secundaria no ha estado incluido, lo ha necesitado ya. Así que soy una defensora total de lo que es la escuela inclusiva y yo entiendo que gracias a la escuela inclusiva y obviamente a todos los terapeutas que han trabajado con mis hijos, no solo mis hijos se fueron recuperando, sino que la sociedad recuperó o está en vías de recuperar respecto de la nena 2 personas funcionales. Entonces, sinceramente, yo siempre voy a defender la escuela inclusiva y hoy lo que quería plantear respecto de este tema, tanto en la Asociación Asperger como en el estudio jurídico donde yo llevo años trabajando, se está planteando el problema de muchos padres que debido a las adecuaciones curriculares que han tenido en las escuelas con sus hijos, en la actualidad, al ver la necesidad de pasar de grado, ¿no? Es decir, a pasar de nivel, ya sea a la secundaria o a la universidad, las adecuaciones curriculares no le están permitiendo acceder a los títulos habilitantes. Entonces, bueno, considero que yo voy a defender la escuela inclusiva. La 24.901 ha sido una herramienta, un caballito de batalla para mí enorme en lo que han sido amparos de salud, que en realidad no son solo amparos de salud, sino también son de carácter educativo, porque siempre hemos reclamado la cobertura de la educación en todos nuestros chicos, como la maestra de apoyo o acompañante terapéutico. Pero bueno, creo que hay que sostener esta ley y ir un poco más allá. Buscar dar una solución al marco de todos estos papás que ven que sus hijos estaban integrados o inclusivos, porque no todos han estado lamentablemente incluidos en las escuelas. Pero bueno, tienen que también encontrar una solución para que sus hijos puedan seguir avanzando en la escolarización. Muchas gracias. Daniel Lipani. Gracias. Yo quería transmitir algo que compartimos la semana pasada con varios de los compañeros que están aquí, entre ellos la gente de APADEA, que fue la reunión de altas autoridades en derechos humanos del Mercosur, que se realizó acá en Argentina. En esa reunión uno de los temas que se proponían para trabajar en el bienio era justamente educación inclusiva. Y fue interesante la postura que sostuvieron en general la mayoría de los países de América Latina en relación al tema, al punto que Argentina, quien proponía una posición extrema en relación a la educación inclusiva, terminó retirando el tema. Tomo algunas frases, porque esto fue muy largo, pero por ejemplo el representante de Brasil planteó claramente que Brasil, y yo creo que Argentina, en lo que tiene que ver con las áreas vinculadas a las personas con discapacidad, está absolutamente preparada para la inclusión. La que no está preparada es la educación, que ellos creen que es un tema transversal, que hay que trabajar muchísimo en la formación de agentes, y que no es un tema, el tema de inclusión ya no es un tema de discapacidad, ni siquiera en los aspectos legislativos en el caso de Argentina, sino que es un tema a trabajar muy fuertemente de educación, sobre todo en lo que es en la formación docente. Es tristísimo ver la poca capacitación docente en educación común que hay, o los programas de educación, por ejemplo, de las áreas especiales, como educación física y música, donde
es tangencial, es una formación optativa, no es obligatorio formarse para trabajar con personas con discapacidad. Otra cuestión interesante a destacar es por el planteo de Venezuela. Ellos expusieron que siempre hay que respetar el derecho de las familias a elegir qué tipo de educación quieren. Pusieron el ejemplo de la comunidad sorda, que por una cuestión de identidad cultural en Venezuela elige educarse en escuelas especiales y bajo el bilingüismo de lengua de señas y el castellano. Que entienden que esto hay que respetarlo. Y finalmente lo que quería proponer es algo que no es nuevo. Hace 2 años, en una reunión abierta al público en el Senado de la Nación, se debatió un proyecto de modificación de la Ley 24.901. Estuvimos muchos de nosotros en esa reunión. En esa reunión lo que se decidió es no modificar la ley. Está demostrado que cualquier prestación que tenga que ver con el orden de la salud, que tenga que ver con el orden de lo social o que tenga que ver con el orden de lo educativo, puede ser dada desde la ley sin necesidad de modificarla. A ver, por una cuestión de necesidad de prestaciones, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la inclusión en la escuela común, la ley solo contemplaba los equipos de inclusión, ¿sí?, y el directorio aprobó y luego se incorporó, por modificación de la resolución 428 del Ministerio de Salud, la figura del maestro de apoyo, que no existía. Es clara prueba que cualquier figura, nosotros sabemos que es necesario incorporar otras formas de apoyo en la escuela común para que haya inclusión, pero no es necesario tocar la ley. Y tocar la ley representa un gran riesgo. Esta ley afecta intereses económicos de distintos sectores, ¿sí?, oficiales y privados. No nos olvidemos que están las obras sociales, están las prepagas de por medio. Cualquier modificación, cualquier apertura o modificación de la ley da espacio a que puedan restringirse derechos. Y no hay nadie que pueda demostrar que no se puede incluir ninguna modalidad. La que sea necesaria puede ser incluida nada más que con una decisión del directorio del Sistema Único y la corroboración de una resolución de un ministro. No se requiere más que eso. Por eso propongo que se le sugiera a los diputados no modificar, no dar curso a este proyecto de ley ni a ninguno que sea de modificación de la 24.901. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Entonces, bueno, vamos a pasar a blanquear o de alguna manera prolijar las 2 o 3 propuestas para tratar de ser lo más concretito posible. Vamos a, si les parece bien, a votar y es lo que va a quedar en acta. Y si les parece bien, un documento que puede circular entre los que estamos hoy acá y si esto se cree conveniente, bueno, publicarlo y seguir avanzando. En cuanto a la precisión de lo que tenemos acá en la mesa y todo lo que fuimos escuchando, y reiteramos, el punto del orden del día es proyecto reforma de la ley 24.901, cambios propuestos en la educación. Bien, creo que Daniel Lipani recién nos dio un pantallazo en poquitas palabras, sintéticamente, el significado de la 24.901, quienes fuimos autores o coautores en ese momento de esto. Permítanme que me extienda a lo mejor por los años que tengo, yo era muy joven en ese momento, y me tocó una participación muy activa con Beatriz justamente, y con Daniel y con otra gente que ya se fue, que estaba acá. Y lo que queríamos en ese momento no nos importaba que la ley se llame discapacidad. Nadie pensó que se llame discapacidad. Lo que queríamos era una ley de bolsillo. Una ley que nos solucionara el problema de las familias y de las personas con discapacidad y que nos reconocieran los tratamientos. Eso es así, creo que no me dejan mentir, que fue el debate que hicimos, que en un momento dado nos llamó el diputado Esteves Boero y nos dijo se dejan de embromar cada uno con su quinta y cada patología con su ley. Había como 15 leyes dando vuelta en el Parlamento y por eso siempre decimos que es un poco una ley socialista, esta ley 24.901. Y como hoy conté también al inicio, tuvimos muy en cuenta, no es que ay, se nos pasó que lo que el médico diga, no, lo teníamos muy presente, porque estaba Dios, después estaba el médico, después estaba Dios. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, lo que el médico diga. Y nos vino fenómeno, lo que el médico decía, si el médico decía 1 millón de pesos por minuto, 1 millón de pesos por minuto tenía que pagar la prestación. Es decir, se tomó simple, fuimos muy sencillos, muy simples, y creo que se logró
la batalla más importante de lo que va de estos últimos años en esta 24.901. Y como bien apunta Daniel, salvo mejor opinión de juristas o jueces o lo que quieran opinar o doctrinarios, nosotros también en APADEA siempre sostuvimos que no es necesario cambiar la 24.901, salvo que después será una cuestión filosófica si es que tenemos que bajarle a la convención, porque ahí nos vemos con el dilema en que como es hegemónicamente médica, pero porque nos convenía y porque nos pagaban, entonces quizás ahora no sé cómo habrá que recibirse inteligente para todo eso mismo que ya ganamos esa batalla tan importante con la 24.901 se mantenga bajo el sistema, digamos, del modelo social. Quería aclarar esto porque son muchos años que llevamos en esto y creo que esto resume un poco nuestra historia. Y no quiero extenderme, pero por ejemplo, cuando el gobernador Das Neves me llamó diciéndome que había una ley de autismo que era nuestra autoría del año 96, conjuntamente en la misma concomitante con la 24.901, habíamos hecho varias leyes de autismo en varias provincias y cuando sucedió esto, la 24.901, dijimos, bueno, frenemos un poco este impulso frenético de tener tantas leyes, que si bien siempre es bueno tener autonomía legislativa en cada patología, pero acá la unión era importante, que todo el sector se cohesionó y obtuvimos la 24.901 y resolvimos la cuestión del dinero, que eso fue lo importante. Entonces cuando me llama Daneve, a través de su director provincial, digo, mira, no sé si conviene reglamentar ahora, tendríamos que hacer toda una movida nacional, de vuelta a pensar en otra cosa, como fue aquella vez lo de la 24.901. Pero bueno, él quería terminar un poco su gobernación con todas las leyes reglamentadas, y creo que hicimos un mamarracho jurídico que cualquier entendido lo va a saber interpretar perfecto, pero suena lindo, que nadie entiende nada de nada, y sobre todo las técnicas legislativas, entonces todo está fenómeno. Una ley que más bien técnicamente debiera haberse derogado y haberse hecho una ley nueva. ¿Qué hicimos? Sobre esa ley que ya estaba prácticamente vetusta y fuera de lugar y de contexto, le bajamos la convención. Y quedó una cosa que nadie entiende. Es la convención bajo el ropaje de una ley que hubiese sido derogada. Este tipo de cosas también han ocurrido. Entonces, también el doctor Albertino habló del artículo 24, del grupo 24, y hoy creo que la exposición de la doctora Cotignola dejó muy en claro un aspecto que justamente a lo mejor ADEI, la asociación ADEI lo entiende también y comparte con nosotros, en que la idea de APADEA, y cuando pusimos este espacio de hablar de la judicialización de la educación inclusiva, pensando en lo que está sucediendo básicamente en la integración escolar, nosotros nunca tomamos una posición fundamentalista, ni cuando TGD Padres, que son colegas nuestros, que querían la reforma de la 24.901, lo que pasa es que ellos eran jovencitos, recién empezaban, parecía que descubrieron la pólvora, y nosotros ya veníamos con esta experiencia, sabíamos que, como bien dice Daniel, si tocábamos la 24.901, nosotros le decíamos, bueno, ¿qué algo mejor tienen? ¿Qué algo mejor? ¿Hay algo que supere la 24.901? ¿En qué supera? ¿Superan el dinero? ¿Superan la prestación? Sí, está bien, perfecto, se judicializa. Bueno, en algún momento vamos a empezar el camino de la desjudicialización, que es un poco el sueño que hoy tenemos en esta asamblea. Entonces, los fundamentalismos también, de alguna manera, cuanto más años tenemos, un poco lo que decía Tilio Álvarez, ¿sí? El aplastamiento o el no, también creo que en esto sirve nuestra sabiduría de años. Pensamos que sí, está bien, la posición del artículo 24 es una expresión de deseos, por ahí es algo un poquito fundamental, por eso la doctora Cotignola creo que hizo el medium, el mensaje exacto. Entonces, en conclusión, ¿cómo enfrentamos, cómo opinamos, qué decimos frente a una eventual o posible reforma a la 24.901 en los aspectos de educación? En la mesa, lo único que tenemos en claro acá son tres posiciones. La de la doctora María José Robertino, que algo habló, pero no lo pudimos tener con precisión cuál sería la postura, sería una moción. La de Beatriz Pérez, conjuntamente complementada con Daniel Limpani, que serían de las dos podemos hacer una, fusionar en una, que es directamente no modificar nada y que más bien sean por los propios organismos del sistema único, todos los operadores, digamos en sí, de la implementación de la ley como tal, en las prestaciones, estos decretos de resoluciones. Y la tercera posición sería la de Ana Dorfman, entonces también opinan, con lo cual nos quedaríamos dos. Sí, María José. Como es una asamblea de ONG, no integro la asamblea, o sea, yo estoy simplemente dando información para su conocimiento. Entonces, lo que yo digo es, primero, todos los que están debatiendo en esta asamblea conocen la ley y leyeron
los proyectos de ley que han presentado, porque no hay solamente uno, hay varios. Lo que yo ofrecí es una reunión con la diputada, con los diputados. Ellos tienen una perspectiva que es la de la Comisión de Educación y están recibiendo las presiones para la reforma de otras organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad, que son las que integran el grupo Artículo 24. Entonces, a mí me parece que en lugar de generar posiciones antagónicas entre organizaciones no gubernamentales, que en definitiva tienden al mismo fin del bienestar de las personas con discapacidad y el respeto de todos sus derechos, más razonable sería tratar de tener una reunión, un plenario, convocado por las autoridades de la Comisión de Educación o por los diputados autores del proyecto, donde se puedan invitar a todas las organizaciones no gubernamentales, aquí algunas y otras no están y tienen posiciones diferentes, para tener un debate en profundidad sobre el tema y ver los aspectos que hacen a la educación inclusiva, que todos queremos, y también a que esto no signifique dejar sin cobertura de las prestaciones que vienen recibiendo aquellos personas con discapacidad, niños, adultos o lo que fuere, que hacen a otros aspectos de los apoyos terapéuticos. Nada más. O sea, no quiero entrar en conflicto o en contradicción. Lo que me imagino es que la mayoría de la gente no debe haber leído los proyectos de ley de los que estamos hablando. Entonces también, si nosotros hubiéramos sabido con antelación que los temas y los puntos de la Asamblea eran estos, lo que correspondería tal vez era difundir el proyecto de ley antes de invitar a la Asamblea para que todo el mundo lo lea. Yo entendí que esta Asamblea iba a abocarse a los temas de judicialización, que son los temas del seminario, ¿no? Bueno, esto es punto 1. Y punto 2, algo que no quiero dejar pasar y complementario a lo que se dijo de la ley de cheque. Es fundamental que difundamos el mecanismo porque es grave que haya subejecución presupuestaria cuando fundamentalmente todas las organizaciones y muchas instituciones están planteando todo el tiempo que no tienen recursos o que es necesario. Entonces, nuevamente, sería buenísimo que como punto, aunque no esté en este punto del temario, al final o en algún punto del orden del día se ponga que todas las organizaciones inviten a participar y a suscribirse en estos proyectos. Y una novedad, yo participé ayer de la reunión del Consejo de Cheque. Ustedes saben que estamos impulsando la creación de los observatorios a nivel local, los observatorios de monitoreo de la convención a nivel local, y que nosotros queremos que tengan un especial protagonismo las organizaciones no gubernamentales en esos observatorios. La ley de cheque había aprobado una propuesta para financiar observatorios a pedido de las provincias o a pedido de los municipios. No se presentó ninguna en este periodo y nosotros en la reunión que tuvimos ayer obtuvimos el compromiso del Consejo de la Ley de Cheque de que en el próximo convocatoria a proyectos, que sería ya para el año próximo, pero que arranca, si corregime vos, en enero, se pueden presentar ya las organizaciones no gubernamentales que estén trabajando en red o en articulación para pedir también financiamiento para estas redes o articulaciones de monitoreo en cada una de las provincias o en cada uno de los lugares, municipios, etc. Esas cosas me parecen muy importantes. Si quieren también las podemos hablar afuera o por mail, si se van los compañeros que son de otras provincias, o a través de las instituciones grandes, como es el caso de APADEA o de AMI, ALPI, obviamente, los que tienen redes. Es muy importante que lo podamos trabajar para dar también curso. Tantas cosas que se hablan en estas asambleas, más allá de venir y contarlas en la asamblea, está bueno que no sea simplemente un reclamo, sino que ahora tendrían la posibilidad las propias ONGs de formar parte del resorte de monitoreo permanente, si vamos por esa vía, ¿no? Así que eso no quería dejar.
Yo no te vi ayer. No estuvimos juntos. Sí, Pero estuve con José Roy cuando hicimos el acta. sí. Y no está cerrado el tema. Ah. Tenés que hacer un poco más. No, yo nada. Para terminar. Yo hice todo el planteo y lo que quedó es que a partir del 1 iban a incorporar las organizaciones no gubernamentales. Eso fue el compromiso que asumieron conmigo. Lo único que va a ocurrir es que las organizaciones se presentan o se proponen y nosotros como Observatorio Nacional evaluaremos, daremos nuestro informe al Consejo para decirles: nos parece bien, están trabajando, conocemos a las instituciones. Es como un informe previo a su decisión. Eso fue lo que quedamos. Espero que se... Gracias, doctora María José Robertino. Sí. Es inevitable la adecuación de la ley a la convención. ¿Por qué no tomar una tercera posición? Si realmente la ley al final se adapta y hay una modificación, por más que haya alguna observación por parte nuestra, va a haber una modificación. Porque no vamos positivamente a la incorporación de los aspectos que se quieren preservar dentro de la nueva ley, o sea, que existan las dos partes, ¿cierto? La adecuación por un lado y por otro lado que se preserven los institutos que ya están vigentes, porque son derechos adquiridos. Judicialmente después se van a realizar, pero si se puede incorporar en la ley este derecho adquirido, adaptando la ley a la convención, yo pienso que puede ser mucho más interesante que pedir directamente el rechazo. No sé si no he estado en la agencia y todo esto, pero me parece que es una forma positiva de enfocar la cuestión. No, muchas gracias, Eladio. Un poco más técnico lo que vos estás proponiendo, pero súper ilustra la cuestión. No, para aclarar la cuestión que planteaba también María José, no se trata de antagonismo entre ONG, tenemos el ejercicio libre y democrático, somos escuelas de democracia y bueno, y también discutimos y antagonizamos y no sé si llamar antagonismo, pero de todas maneras es muy sano que eso existe y que no pensemos todos de la misma manera. No existe mucho consenso entre nosotros, sino más bien, bueno, se vota en las cuestiones que a nosotros nos parece. Quería aclarar esto porque de alguna manera no es necesario que todos pensemos de la misma manera y viene bien y enriquece, incluso de esto se trata esta asamblea. Es verdad, y pedimos disculpas, que por ahí no mandamos los proyectos, esto lo han pedido las propias, ustedes mismos han pedido que se consignen estos puntos del orden del día, que se quería tratar esta cuestión en una asamblea de judicialización de la discapacidad, porque justamente el sentido que tuvo esto es lo que hoy trató la doctora Cotiñola, es decir, por qué se había judicializado tanto la educación, o sea, la práctica educativa en la 24.901. Entonces estamos viendo, creo que no estamos tan desfasados, pero sería cuestión de poner un poquito de orden simplemente en esto, no es fácil explicar el tema. La otra cuestión, digamos, está bien, podríamos pedirle a Daniel y a Beatriz que traten de esclarecer un poquito más cómo lo plantearíamos y que quede como un documento interno nuestro y si se considera poder difundirlo, lo que pensamos. Y por otra parte, creo que, con todo respeto, creo que Daniel y muchas personas acá han leído los proyectos y están opinando con lectura y con conocimiento de causa. Entonces, nosotros valoramos mucho eso, que todos puedan opinar. Y los que no han leído, disculpen que no le hemos mandado el documento porque se vino muy sobre la hora de los puntos del orden del día. Esto quería aclarar. Sí, en primer lugar quiero decir lo siguiente. La Convención en ningún momento dice que la educación inclusiva debe ser exclusiva. Dice que se debe promover la educación inclusiva. No dice en absoluto que se debe modificar, sacar o suprimir todo lo que no sea inclusivo. Entonces, si estamos en un momento en el mundo y en nuestro país en particular que estamos luchando por la aceptación y el reconocimiento de la diversidad, ¿por qué las personas con discapacidad y las familias no van a tener derecho a elegir el tipo de educación que le quieren dar a sus hijos? Entonces, realmente, en nombre de la Convención, se han hecho muchas propuestas de modificación de la 24.901.
Y lamentablemente creo que en muchos casos esas propuestas se pueden haber resuelto perfectamente a través de una resolución ministerial o un decreto reglamentario que amplíe el existente, sin modificar. Yo realmente no veo que la 24901 en la actualidad plantee alguna situación en contra de lo que establece la Convención. Tal vez haya que incorporar algunos módulos prestacionales, como los de apoyo, que los podemos perfectamente incorporar por resolución ministerial o por un decreto reglamentario. Pero por otro lado, me lo cuestiono muchas veces. Hace 16 años que está vigente la 24901. Todavía no hemos hecho ni sabemos a cuántas personas cubre. No hemos hecho una evaluación objetiva y seria del impacto producido y los alcances de la misma. Pero tenemos más proyectos de modificación que artículos tiene la 24901. Entonces, analicemos. Si somos un país serio y tenemos un sistema prestacional que es el único en América Latina con estas características y estos alcances, yo no digo que no haya que modificarlo, habrá que modificarlo, pero hagamos seriamente. Entonces, ¿me explico bien? Y al doctor Albertino nos encantaría, si es posible esta reunión, si estamos de acuerdo en asistir a esta reunión, si colaboramos en algo, si algo sirve, si puedes promover esa reunión, si lo resistes. Entonces, bueno, este punto lo terminaríamos de esta manera, con la propuesta de Beatriz, si estamos de acuerdo, y con el ofrecimiento que hace el doctor Albertino. Claro. Yo lo que te pediría es que definan un nexo para hablar o con APADEA y a través de ustedes con el resto, ¿me entiendes? O sea, yo ya le dije esto a la diputada Puigros cuando vi el debate en nuestro Facebook, o sea, no es que desconocemos las distintas posiciones y esto es favorable. O sea, lo que me dio su palabra es que no va a avanzar ninguna reunión de comisión sin que antes hagamos una reunión abierta con las organizaciones y con las personas interesadas en el debate. Y lo que yo sí les pediría es que en todo caso, a través de Vanina, o no sé si alguien de APADEA está en la comisión del GT de Educación del Observatorio, creo que una compañera de ustedes, que miren, porque ya el GT hizo una devolución con comentarios y observaciones. Si esas observaciones son las que incluyen su perspectiva o cuestiones por el estilo, ¿me entendés? Entonces, trabajamos los que estén trabajando puntualmente más el tema educativo, porque muchos son polirrubro de temas y otros están abocados a temas específicos. Eso. ¿Vale? Bien, entonces, quedamos así. Igual nos vemos mañana, yo vengo mañana, tenemos un par. No, déjame pasar el aviso que es muy importante. Mañana a las 9:30, gracias al trabajo de Vanina, que hemos rastrillado a cuánto jueza, Consejo de la Magistratura. Entonces sería muy importante que muchas de las cosas que decimos en los paneles, mañana se lo planteemos a los que vienen de la Justicia y de Superior Tribunal, Corte Suprema, Consejo de la Magistratura. O sea, hicieron realmente quienes están trabajando en el grupo de trabajo de armonización legislativa un esfuerzo importante liderado por Vanina para que mañana tengamos un panel relevante. Es un horario un poquito medio difícil, yo sé, para las ONGs, pero bueno, cuanto más podamos venir para hacerles a ellos un planteo, y sobre todo es muy importante que quienes estén en el ejercicio de la función jurídica de alguna manera, los que somos abogados o los que están en temas jurídicos en cada ONG, que apuntalemos el grupo que vamos a proponer mañana al Poder Judicial para el seguimiento de los temas que hacen a la relación con la justicia, que son accesibilidad en los juzgados, accesibilidad no solo física, sino también intérprete de lengua de señas, formación de los operadores de la justicia, el cupo laboral en el Poder Judicial, que yo me he cruzado con Lorenzetti, a vos te consta, y le planteamos que sacaron una acordada en el año 2008 que dice que hay un registro
dice que hay una oficina, pero ni siquiera nombraron el señor o la señora que esté al frente de la oficina. Entonces, si hay un decreto, una acordada, pero no está ni en funcionamiento la oficina no está. Bueno, esto es tema para mañana. Y el tercer tema importante de mañana es todas las jurisprudencias aberrantes o violatorias de la Convención, que no son pocas en muchos aspectos. Y entonces todo lo que hemos aprovechado en los paneles del día de hoy, mañana es un poco, no digo interpelar, pero sí poner el peso en el nivel que corresponde a quienes son en definitiva los encargados del manejo del Poder Judicial de sus representantes. En muchos casos son los jueces en persona que van a venir, camaristas, y en otros casos son secretarias letradas de los tribunales, que como ustedes saben, o los que no saben les contamos, son los que redactan las sentencias en general. Entonces es muy importante que podamos darles no quiero decir tirón de orejas, pero el espaldarazo para que sepan que estamos detrás de ellos en el cumplimiento de sus misiones y funciones. Así que me comprometo a seguir el tema con el Poder Judicial y me comprometo a generar el espacio de diálogo parlamentario para lo de la ley de educación. Muchas gracias, María José, porque eso es lo que queríamos de algún estamento del Estado que permita estas cosas. Bien, entonces cerramos este punto, aprobado con la propuesta de la fusión del IPANI, Beatriz y la AMIA, y con el ofrecimiento de María José, que sería bueno de la dirigencia, y estamos en expectativa entonces para poder unirnos y seguir trabajando sobre esto. El otro punto del orden del día, sí, te daremos la palabra, ya terminamos el punto, porque esto hemos recibido los mails, y acá hay una confusión también en este punto del orden del día, quizás por achicar. Dice residencias para adultos, ley de asistente domiciliario. Creo que son dos aspectos distintos. Una cosa es la ley de asistente domiciliario y otra cosa son las residencias para adultos. Son dos regímenes distintos y dos problemáticas distintas. Marita Mulé ha trabajado sobre el asistente domiciliario. Daniel Ipani también, nos conta, y otras personas que están aquí. Creo que estamos hablando del artículo 29 también, de la 24.901. Exacto. Le pediría a Marita Mulé que haga una síntesis rápida y pasamos ya directamente a otro punto del orden del día, porque mucho no vamos a poder opinar sobre esto, simplemente dejar constancia que lo tratamos y que lo vamos a seguir trabajando. Bueno, precisamente desde hace ya, de cuando estaba Rosales en la CONADIS, yo he tenido el gusto de participar con ustedes y era uno de los temas que se estaba tratando. La jurisprudencia avanzó en este tema, la judicialización. Esto no ha sido reglamentado, pero lo que se había llegado a la conclusión de que era que no se necesitaba reglamentación. Lo único que se necesita en este caso, porque hay mucha discusión en cuanto al valor, es que por nomenclador se le ponga un valor. No sé, Daniel, te respeto muchísimo, entonces quisiera saber tu opinión. Douglas también trabajó con nosotros en el proyecto de reglamentación que presentó el comité asesor a CONADIS, y también Ana Dorfman. Bueno, la conclusión es que ese proyecto volvió a CONADIS hace 15 días, después de haber hecho un recorrido por Ministerio de Salud, Superintendencia, volvió defenestrado. La realidad es que se le puso el tratamiento del directorio. Nosotros habíamos elegido desde el comité asesor no llevarlo por directorio, trabajarlo por otro lado, porque el directorio se ha convertido en un espacio burocrático donde no se resuelve prácticamente ninguna cosa. Se pierde lo más importante, que es el derecho de la persona a elegir su asistente. Lo han tecnificado, han complicado las cuestiones en relación a seguros, a RTs, toda una serie de cosas que nosotros, justamente en aras de respetar el derecho a la elección, ¿sí?, lo limitábamos a unos requerimientos básicos. La realidad es que, como bien decís vos, yo lo planteé la semana pasada en el directorio, no me pudo acompañar, pero está siempre sosteniendo lo mismo. Esto es muy sencillo.
Es así, la 6480 es una ley de derecho, por lo cual está vigente, con o sin reglamentación se tiene que cumplir. Es una prestación encuadrable dentro de las prestaciones de apoyo, y como hicimos con la figura de maestro de apoyo para la inclusión educativa, se podría incluir como el apoyo en domicilio, en concordancia con la ley, se puede poner la denominación que quiera, se nomencla y está resuelto el tema, pero no conseguimos que esto prosperara. De hecho, la respuesta que recibimos de los organismos pagadores del directorio es más cuestionamientos en esta línea. Por ejemplo, que bueno, que habría que generar empresas que manejaran esto, porque si no, los organismos pagadores corren el riesgo con los juicios que se pueden generar, cosas que son terribles, porque además que encarecerían absolutamente la prestación. Pero lo que es más grave, por eso lo paramos ahí al debate, porque consideramos que nada puede prosperar si no se respeta el derecho que tiene la persona a elegir quién es su acompañante. Esto tiene que ser lo básico. Lo demás, de una implementación de modalidad, tiene que ir en concordancia de eso, ¿sí? Pero lo básico es que pueda decir, ir a su obra social o a su organismo pagador y decir, esta persona, ¿sí?, es la persona que a mí me cuida o me va a cuidar, ¿sí?, que necesita. Nosotros pensábamos en ese momento cosas muy básicas, un certificado de reincidencia, que es una constancia mínima que tiene que tener cualquier persona que maneja, por ejemplo, un colectivo, es decir, que no tiene antecedentes penales, una capacitación mínima que estaba prevista de un cuatrimestre, que está prevista, que la pueden dar los municipios, las organizaciones civiles, la puede dar cualquiera esa capacitación. Y había un tercer elemento, que esté inscrito como la inscripción en AFIP. Con esas tres cuestiones estaba resuelto el tema, pero lo han complicado todo. Para seguir avanzando por la hora. Un pequeño, te quiero complementar. Primero, lo que vos decís es totalmente cierto. La ley está vigente y es un complemento de la 24901, o sea, es parte de la misma ley. Con lo cual, la reglamentación no es necesaria para que la ley que está vigente se pueda utilizar. Lo que sí, vos sabés bien que siempre se utiliza quien no quiere brindar ese servicio, que te dice que como no está reglamentada, y volvemos a lo que estamos haciendo acá, ¿no? Estamos hablando de la judicialización de la discapacidad. Si le parece, dejamos en acta, entonces acompañamos la postura de los compañeros que ya tienen años en esto, salvo una opinión para decir, bueno, lo importante entonces, lo que dijo Daniel Lipani, insistir con lo que ya está hecho, o sea que ¿alguien tiene otra opinión diferente a esta o dejamos en el acta simplemente esto y acompañamos esta postura? ¿Sí? Lo importante lo dijo ella, la prestación se puede dar aunque la ley, aunque no se reglamente. No se reglamente. Es una cuestión de hecho, sí. Hay que ponerle un valor. Ok, lo que dijo Marina. Bien, el otro aspecto del mismo punto del orden del día dice residencias para adultos. La verdad que no tiene medio nada que ver con lo que estábamos hablando, sería un punto aparte, pero me gustaría simplemente, a nosotros nos aflige mucho este punto por la edad que tenemos y porque tenemos hijos grandes y si nos vamos sin saludar queremos irnos tranquilos, esto decimos en el campo, ¿no? Con lo cual, APADEA está trabajando en proyectos de residencia. Esta mañana hubo una exposición muy rápido que la preparó Verónica Capurro, que viene trabajando mucho en esto. Nosotros estamos proponiendo un nuevo recambio, un nuevo desafío social, la valentía de la sociedad, con respecto a... Esto no tiene nada que ver por ahí con la judicialización, pero también se puede llegar a judicializar, por ejemplo, una empresa pública o una empresa social, con lo cual trataremos de evitar el dispendio de la judicialización. Concretamente, creo que lo que se quiere decir acá respecto a los adultos, también esta judicialización, esta jornada, focalizamos mucho sobre la cuestión de adulto. Creemos nosotros que hay figuras nuevas, esta mañana explicamos el fideicomiso,
que a lo mejor debiéramos apostar a esto, a hacer alianza entre nosotros, entre las ONG, hacer presión en el Parlamento para que se dicte una ley, una ampliatoria, por ejemplo, de esto sabe mucho acá el doctor Eladio López, es un especialista también en fideicomiso. Quizás esta asamblea, a lo mejor es una cuestión técnica bastante complicada, pero sí me animo a decir, por lo menos ir concientizando lo que se quiere. Creemos los padres adultos con hijos muy grandes en que debemos dejar algo hecho, digamos, respecto al aspecto laboral. El aspecto productivo es lo que nuestro lema, independientes, productivos y felices. Apostamos por las nuevas empresas sociales. Se está tomando quizás el ejemplo que está funcionando en Europa Central y básicamente en Estados Unidos, que son las empresas tipo B. Lo que nosotros estamos trabajando es la posibilidad de hacer un esfuerzo, al menos no en la vía directamente por ley nacional, sino de que las ONG nos podamos presentar, por ejemplo, simplemente ante el organismo de control o contralor o quien expide la personalidad jurídica de las sociedades comerciales, que acá en la capital federal es la Inspección General de Justicia, en que los estatutos de las sociedades comerciales comunes estándar puedan contener una cláusula en que puedan cumplir una función social. Es decir, bajo el ropaje de una simple disposición reglamentaria del órgano de contralor que otorga la personalidad jurídica de una sociedad comercial, nos autoricen a tener una actividad social, ¿sí? Un objeto social. Bueno, no vamos a votar esto acá, pero si les parece bien y si alguien quiere hacer una pregunta, creo que estamos siendo muy adelantados en línea avanzada y creo que estamos dando un buen aporte en estos nuevos conceptos de lo que queremos para la cuestión de residencias para adultos, ¿sí? No sé si todo el mundo conoce lo que hoy se habló del tema como salida para no judicializar justamente aspectos de la discapacidad, con la función del fideicomiso, es decir, juntarnos varias entidades, varias ONG, tener un proyecto muy concreto social y a través de esta figura, mientras exista, dura por 30 años, la posibilidad de que empecemos a lanzar este aporte y a concientizar que esta es una figura que de alguna manera nos viene a resolver el problema de los adultos con discapacidad y sobre todo la cuestión laboral de la discapacidad. Hay muchos predios municipales que se pueden afectar a un fideicomiso, 20, 30 años, y después vuelven al municipio. Entonces eso, el municipio en general, los municipios no pueden disponer, pero sí pueden hacer que sea un uso social. O sea, por eso hay que estudiar un poco más. Nosotros en San Juan vamos a hacer un fideicomiso ahora y se puede hacer otro aquí en la Ciudad de Buenos Aires y se puede armar 2 fideicomisos tipo prototipo y ahí sí se puede incluir algunas cláusulas nuevas. Gracias, Eladio. Lo que estamos hablando, discúlpenlo que por ahí a lo mejor no dimos todos los elementos necesarios, pero esta mañana hubo una charla del doctor Fabián Dubois, estaba el doctor Eladio López también y muchos de los que estamos acá. Es una propuesta de APADEA que lo venimos trabajando desde hace bastante tiempo y lo que estamos proponiendo es desjudicializar todos los conflictos justamente que trae aparejada la discapacidad en el sistema como nos encontramos ahora. Nosotros pensamos que con la figura del fideicomiso se estaría obviando cualquier atentatorio de judicialización de ese bien o de ese giro social en aras, digamos, de poder proveer de una casa, de un inmueble y de un proyecto residencial para personas con discapacidad. Perdón. Inembargable, sí. Canadá fue el primer país del mundo que hizo el complejo habitacional. Yo he propuesto ya 150.000 veces que por qué no se hace acá en la Argentina el complejo habitacional para los adultos mayores y sobre todo cuando los adultos son discapacitados. ¿En qué consiste? Este complejo habitacional es un lugar donde hay departamentos donde cada uno de los discapacitados o personas mayores tiene su departamento, pero dentro de ese complejo hay personal médico, personal de enfermería, las 24 horas del día, donde alguien cuando necesita algo desde su departamento tiene un lugarcito donde tocar un timbrecito, aunque se haya caído al suelo. El otro día me contaba una señora que se cayó y estuvo una semana
antes de que alguien la recogiera del suelo porque no había quien la escuchara de afuera. Bueno, te agradezco la propuesta. Como ya tenemos que dejar la sala y tenemos que elegir al símbolo de la asamblea, si les parece bien, optamos por la propuesta del doctor Eladio López, es decir, se trata simplemente de que vayamos concientizando que existe una figura que netearía o alejaría la judicialización en proyectos laborales y residenciales para personas con discapacidad. Esto es lo más segurito que tendríamos para ir trabajando, pero bueno, es simplemente una primera línea de trabajo. Entonces con esto terminamos el punto. El otro punto es cuestiones laborales en discapacidad, trabajo para personas con discapacidad, los conflictos laborales que afectan a las organizaciones de discapacidad. Los invitamos mañana va a haber una charla, una mesa sobre cuestiones laborales y el doctor Jorge Enríquez nos prometió de alguna manera, pedido nuestro, está habiendo muchos conflictos que muchas entidades están recibiendo juicios laborales y muchas de ellas están sucumbiendo y no se pueden mantener, no pueden mantener su giro social porque con 2 o 3 demandas laborales hay inconvenientes para seguir adelante con el giro social. De todas maneras, hay vía de solución, hay una mirada distinta y mañana hablaríamos un poquito de esto y la responsabilidad que tenemos los directivos en caso de ser demandados por estos conflictos. Si les parece bien, obviaríamos este punto porque es el mismo punto que se va a tratar mañana y pasaría directamente a la elección del símbolo de este año. ¿Quiénes son los candidatos para este año? ¿Cómo? Bueno, te pediría que sea cortito porque ya estuviste en otras asambleas o el año pasado. Bueno, escuchamos la propuesta y pasamos a elegir a la persona con discapacidad. Muy buenas noches. Yo agradezco mucho que me hayan invitado porque tengo la oportunidad en este momento de poder estar en esta casa donde ya estuve conversando con gente de la Comisión de Discapacidad y donde traje un tema de la estafa que se está haciendo a todas las personas con discapacidad de nuestro país cuando compran los automotores que dicen venderle bajo un régimen que en la ley el automotor cuesta valor FOB o valor CIF, un valor de $10.000 y se termina vendiendo a $19.000. Todas las personas con discapacidad con este régimen, y esto viene ya del año 1971 que se sancionó la ley 19.279, vienen siendo administrados por un organismo del Estado que buscó siempre, en alguna medida, obtener un rédito de las personas con discapacidad. Hoy no puedo ampliar este tema, pero sí le puedo decir que en este momento se encuentra en la Sala 1 de la Suprema Corte una sentencia en firme por la anticonstitucionalidad de la ley, del artículo 3 de la ley 24.183 y del decreto reglamentario, es completo, principalmente el artículo 8, que es el violatorio de todos los derechos de las personas con discapacidad, que es el artículo 8 del decreto reglamentario. Y están prácticamente calificados como leyes y decreto anticonstitucional. La sentencia de la Corte me parece que va a ser la misma y dentro de poco, cuando la firmen los 4 ministros, que la van a firmar los 4, eso va a estar consagrado. Esto, quiero decirles que hasta este momento las personas con discapacidad han pagado más de $100 millones que le han succionado de los bolsillos a todas las personas con discapacidad que han adquirido automotores y que verdaderamente las han humillado y maltratado en el año 1989, 1990, diciéndole que habían adquirido automotores bajo el régimen de la ley 22.499, reglamentada por el decreto que hizo sancionar este señor, 1382 del 88, que derogó unas pautas económicas que se vuelven a aplicar nuevamente en este momento. En aquel momento el ministro era Barrios Arrechea, y que fue repuesto en el año
1992 por la ley 24.183, que lamentablemente volvió a repetirse la subsunción que le hacían en el año 1971 hasta esta fecha. En aquel momento, ahora directamente, bajo los términos del decreto reglamentario y de la ley, en aquel momento, bajo los términos de la Administración Nacional, del Servicio Nacional de Rehabilitación, que se sometía a las personas a hacer aportes o contribuciones para poder obtener el beneficio. Señores, no quiero hacerle perder más tiempo, quería que tuvieran el conocimiento de esto, que sepan que se le está succionando el dinero a las personas con discapacidad cuando compran un automotor, bajo esos términos, y que esto fue establecido, y que ningún automotor fue comprado por personas con discapacidad de los que se vendieron después de la sanción de la ley 23.696 que firmó Cavallo, de suspensión de los beneficios, y que los automotores que entraron bajo una resolución del señor ministro Rubén, ahora no me acuerdo, uno de los primeros ministros de Economía del señor presidente Menem, que fue el que firmó el decreto 254-256. Dale ahora porque ya nos pasamos 10 minutos. En que le sacaron los aranceles a los vehículos del 40% y entraron con el 5% y los podía importar cualquier cristiano en este país. Te podríamos pedir que haga un pequeño resumen y nos mande por mail para poner en acta. Yo les dejo esto para difundir. Para que ustedes tengan que saberlos, no tengo otra cosa. Yo verdaderamente pongo mi fundación a disposición de esto, porque mi fundación sí puede judicializar cualquier cosa. La hice con ese objetivo y lo estoy haciendo. Pero como a todos nos toca un fin, el fin mío está cada vez más próximo, soy viejo, no estoy detrás del dinero, pero sí estoy detrás de la solución que deben tener las personas con discapacidad para que no se las estafe más. Y verdaderamente no sé qué es lo que está pasando. Te pediríamos si podés mandar una síntesis de eso. Sí, ya lo presentaste en las dos asambleas anteriores, lo tuvimos, pero no tenemos un resumen. Te pediría que en esta oportunidad nos manden un resumen, porque las otras dos asambleas presentaste la carpeta, pero bueno, mostraste la carpeta, pero no hiciste el resumen que te habíamos pedido. Te pediría, y sos tan amable, mandar un pequeño resumen de lo que... Esto es tan fundamentado, porque esto cuesta mucho dinero hacerlo, me dejó muchos años demostrarte cómo se hizo tan premeditadamente esta estafa, porque es premeditada, no es una... Bueno, te agradecemos la información. Si nos mandó un pequeño resumen, lo incorporamos al acta. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son los candidatos ahora para...? Decímoslo porque ya teníamos que haber dejado la sala y ya estamos quedando lo que quedamos antes que nos vaciemos. Bueno, tenemos 4 candidatos para el nombre de la asamblea. Uno es Agustín Cerón, otro es Nicolás Lipper, bueno, no lo veo, se ve que ya se fue. El otro es Abel Javier González y por último María Elena Celis Bertelo. Si se pueden poner de pie para que los vean en la asamblea. Bueno, hay que elegir uno de nuestros candidatos símbolos de esta asamblea para hasta la próxima asamblea de judicialización. No sé, digan, primero en breves segundos si nos pueden contar cada uno de ustedes quiénes son, sus nombres, por qué están acá. Me llamo María Elena Celis Bertelo, soy enfermera profesional. Yo tengo el diario El Cisne, donde me asesoro de todas las jornadas, de todos los congresos. He participado, soy la coautora de la ley 22431, tengo cursos nacionales, internacionales, a nivel ciudad y a nivel provincial. He participado en varios partidos políticos, donde he sido nombrada en la Comuna 1 de la Comisión de Discapacidad como presidenta y coordinadora, pero bueno, como el partido no funcionó, no funcionamos ninguno. Nosotros hicimos una jornada a nivel nacional en la Universidad Tecnológica en el año 2009, el 16 de abril, que lo pueden encontrar en Google, donde se llamó por comunas inclusivas e integradoras. Muchas gracias.
Germán, te pido que subas al escenario, vos que fuiste el símbolo de la asamblea anterior. Mi nombre es Javier González, vengo de la localidad de La Toma, provincia de San Luis. Estoy trabajando con un grupo de personas en una asociación civil. Es nuestra tarea concientizar a la persona. Consideramos que mientras que nosotros no concienticemos a la persona, va a ser muy difícil que los derechos se cumplan. Nuestro objetivo y nuestro partido no es político, sino es trabajar por el bien común de una sociedad. Así que realmente nosotros nos sentimos muy a gusto porque si bien estamos trabajando para ayudar a toda persona que tiene discapacidad, también estamos trabajando para ayudar a las personas que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo el paciente oncológico. Trabajamos en conjunto con el Banco Central de Sangre de la provincia de San Luis para poder realizar, por ejemplo, colectas de sangre, y a la hora de que el paciente oncológico necesita de esa sangre, están disponibles, ¿no es cierto?, las unidades para cada paciente de la provincia. Así que, bueno, ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes esta jornada y muchísimas gracias por esta invitación nuevamente. Gracias. Agustín, rapidito, que se nos va. Muy buenas tardes, casi buenas noches. Voy a aclarar que yo estoy trabajando en APADEA, como ven en el PIN. Yo soy un Asperger, recuperado, trabajando hace 3 meses en APADEA. Mañana voy a contar parte de mi proyecto. Estoy trabajando en un proyecto por el cupo laboral para personas con discapacidad, en general, de todo tipo de personas con discapacidad. Yo lo único que quiero es que puedan tener la inclusión total, todos los discapacitados, partiendo desde los autistas, ya que me tocó tener Asperger. Es todo lo que digo. Bueno, como es un poco horrible, o mejor dicho, tenemos que hacerlo, o lindo, quisiéramos que queden los 3, pero tiene que quedar uno. Les pediría que con total honestidad, los que estemos en la sala, vamos a decir los nombres, contar los votos que van sacando cada uno, y el que más votos obtenga será el símbolo de la asamblea. Por María Elena, los que estén por María Elena, 1, 2 votos María Elena. ¿Alguien más? Los que estén por San Luis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 San Luis. Y los que estén por Agustín Cerón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17. 17 votos. Bueno, quedó Agustín, así que vení, subite. Subí, Agustín, y vamos terminando. Y le pediríamos a Bea Pelizari un segundo, si puede pasar y hacer tu último feedback sobre esto. Bea, la conocen, todo el mundo lo conocemos. Bea es muy importante, de la usina, Reactivos, es una dirigente social, quizás de lo más representativo, más importante en cuanto a, bueno, una mujer conocidísima, premiada, es asesora externa nuestra. Bueno, queda muy poca gente, pero me encantaría, Bea, que cierres esta asamblea. Germán nos va a despedir su función de la asamblea del año pasado ahora. Decir lo que quieras, sentirte libre, puedes llorar. Bueno, gracias por todo y gracias por llevar libros para la filmación. Bueno, de caso a él voy a llegar con él, así que gracias. Bueno, Mendoza, la gente vaya para conocer la fiesta de mis niños. En mi corazón por mi mamá y nada más por todos ustedes, por él. Nada más. Muchas gracias, Germán. Le doy la mano formalmente como futuro abogado de discapacitados. Es todo lo que puedo decir y a todos por haberme votado. Bueno,
Bueno, muchas gracias. Yo estaba sentada allá atrás a ver si zafaba, pero no tuve suerte. En los tiempos que corren es casi un placer saber que habemos personas dedicadas a invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro talento y sobre todo nuestras pasiones, ¿sí?, en pos de hacer una sociedad con todos y para todos, ¿no? Cuando llegué acá hoy empecé a tomar algunas notas, muchas referidas al tema de la concientización, ¿sí? Y la realidad es que nosotros todos tenemos una tarea fundamental que es involucrar a los que no están acá. No solo a los que trabajan en el sector discapacidad, sino a la opinión pública. Nada va a cambiar si este tema no se hace un tema de todos. ¿Por qué? Porque todos los habitantes de este país son contribuyentes con impuestos para las políticas públicas de discapacidad, ¿sí? No es que solamente los que están en discapacidad son los contribuyentes, ¿sí? O sea que tenemos mucho que todavía que educarnos en esta dirección de poder poner, instalar esta temática, ¿sí?, en la mesa de discusión de cualquier agenda que tenga que ver con la política pública. Por otro lado, me parece que el tema de concientización va de la mano de poder comprender que los servicios deben estar centrados en la persona, ¿sí? Es la persona con discapacidad la que está al centro, como dice la Convención y como también los que trabajamos en esto. Y me parece que en ese sentido un aditivo más es el libre albedrío, ¿sí? Yo creo que por momentos las conversaciones se tornan entre blanco o negro y la realidad es que por suerte se trata de la singularidad, de la condición de únicos, ¿sí? Y como tal tenemos que ser respetuosos, ¿sí?, y aceptar esta diversidad y celebrarla, ¿sí?, no tolerarla. Así que bueno, la verdad es que las propuestas que se conversaron acá son muy interesantes, hay mucho por hacer todavía, pero siempre me da la sensación de que sigue siendo un tema de pocos y el desafío es que sea un tema de los 40 millones, ¿sí? Así que bueno, esa es la invitación para todos. Muchas gracias. Gracias, Bea. Si quieren acercarse para firmar el libro de actas de la asamblea, las personas que fueron designadas, las autoridades y bueno, todos aquellos que quieran firmar.